Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea el horario en el cual estén viendo esta pastilla. Mi nombre es Ariel McDonnell y gracias por sumarse a la tercera pastilla sobre modelo aperturista, reformas estructurales desde 1989 al 2001. Como ya dije en anteriores pastillas, nosotros vamos a tomar el estudio de ciertas leyes sancionadas en ese periodo para poder hacer un devenir histórico y poder tratar de entrelazar estas reformas estructurales para poder entender el modelo de aperturismo y sus consecuencias más allá de lo económico, internándonos en lo jurídico y en lo social. Sin más, empezamos con nuestra segunda ley, la Ley de Emergencia Económica. La Ley de Emergencia Económica es considerada la ley hermana de la Ley de Reforma del Estado y ha de leerse junto con ella. Así que si ustedes no vieron la pastilla sobre Ley de Reforma del Estado, les pido que paren esta y se tomen unos 15 minutos para verse la pastilla anterior. En caso que así lo hayan hecho, lo único que me queda para decir es que esta ley es muy extensa, mucho más que la Ley de Reforma del Estado, trata un montón de temas que son fundamentales y por una cuestión de tiempo y para que esto no se vuelva muy tedioso, he recortado el estudio de la misma a los puntos que considero fundamentales o más importantes. Así que, dicho esto, si ustedes quieren profundizar en el tema, les recomiendo buscar la norma. Está en el portal Infoleg. Independientemente de eso, lo voy a dejar como material adicional que será sumado al Classroom como apoyo de lectura. Bien. Primer punto, y siguiendo la estructura de la norma, nos vamos a encontrar uno de los principales, o para decir, mejor dicho, el primer punto en el cual van de la mano la ley de reforma del Estado con la ley de emergencia económica. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, el artículo primero establece que existe una emergencia. Y a esto me remito a la reflexión que hice cuando estuvimos repasando la ley de reforma del Estado. Son prácticamente similares, establece o decreta la emergencia económica, estableciendo criterios o poderes, ¿cómo podríamos llamarlo? Como que incrementa la capacidad de intervención del Poder Ejecutivo para poder solventar o superar esta situación de emergencia. Bien. Las principales consecuencias que va a tener esto va a ser la suspensión de subsidios y subvenciones vigentes al momento de la sanción de esta ley. Esta suspensión va a ser establecida por 180 días, aunque en la práctica nos vamos a encontrar que este periodo se puede prolongar o achicar por criterios que no quedan claros. Les quiero remarcar que en este periodo las denuncias de corrupción y la falta de blanqueamiento en términos de manejo de plata, subvenciones, los criterios no estaban del todo claros. Bien, esto lo voy a tratar de plasmar con ciertos videos que he estado juntando, pero no puntualmente en este tema, sino en otros, como va a ser la reforma del sistema previsional. Bueno, la suspensión fue de alcance general, eso quiere decir que alcanzó a todas las subvenciones y subsidios de cualquier nivel del Estado. Eso quiere decir nacional, provincial o municipal. Y esto genera una crisis inmediata, porque ustedes se pueden imaginar que en una actividad económica, por más difícil que esté la situación, hay una cadena de pagos, hay una
serie de obligaciones que ya están pactadas y se deben cumplir, especialmente en los servicios públicos que se consideran fundamentales. Al eliminar una de las principales vías de financiación o financiamiento que tenían estas empresas o estos servicios, termina generando en un corte o en un efecto dominó de incumplimientos que van a traer consecuencias principalmente para los pequeños y medianos productores y para el Estado Nacional. Ahora, hay un punto que me quedó sin mencionar. ¿Qué es el régimen del compre nacional? Bueno, para empezar, no es que sea estrictamente una ley, o sea, hay leyes de compra nacional y estas leyes de compra nacional las vamos a poder encontrar en todos los estamentos del Estado. Nivel nacional, nivel provincial, nivel regional y nivel municipal. El objetivo de este principio, vamos a denominarlo así para hacerlo más amplio, es que se proteja la industria de bandera con el objetivo de fomentar su actividad, proteger los puestos de trabajo y a su vez garantizar la reproducción del capital. Bien, es uno de los eslabones fundamentales para cualquier promoción industrial a nivel nacional. Y sí, si se preguntan, esto existía desde la época de el justicialismo, donde se estableció que el Estado no solamente iba a ser un ente que se iba a encargar de controlar algunas actividades económicas, sino que iba a ser uno de los principales promotores de la actividad económica a nivel nacional. Una de las formas que tiene el Estado de potenciar las inversiones a nivel nacional, como ya lo hemos visto con Keynes, es a través de la obra pública, a través de la inversión directa o a través de los distintos contratos que van a fomentar esta inversión. Bien, cuando se deroga esto, quiere decir que todas las empresas de carácter nacional se van a encontrar en un pie de igualdad con las empresas oferentes de todo el mundo. Bien, supongamos que se abre un contrato de licitación para una obra pública, vamos a decir, la construcción de un hospital, y entonces se presentan distintas empresas nacionales y además extranjeras. Bien, ¿cuál es el problema? Como ya hemos estudiado más de una vez, las empresas de capital concentrado obtienen beneficios competitivos frente a las empresas más pequeñas o de menor capital. ¿Por qué? Porque las empresas de capital concentrado pueden, ya sea por un concadenamiento de trabajos o por distintas modernizaciones en la forma de trabajo, obtener un mejor producto a un menor precio. Eso en la teoría, digamos, formal. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con cierta competencia desleal, como por ejemplo puede suceder que una empresa monopólica impida a las pequeñas y medianas empresas poder participar en un pie de igualdad simplemente privándolos de cualquier insumo que puedan llegar a necesitar. O también con una práctica conocida como dumping, en la cual lo que hacen es reducir sus costos, o mejor dicho, reducir sus precios comparativos de una manera que ese precio no obedezca al valor real del producto, sino que sea aún menor, con un objetivo de poder eliminar cualquier competencia para luego constituirse como un monopolio en esta rama económica en particular. Por eso es que digo que es una paridad ficticia, debido a que a este punto, recordemos, estamos en 1989, las empresas transnacionales existían a nivel global y podían competir sin ningún tipo de problemas en cualquier punto del mundo. Bien, quiero aclarar como última reflexión que todos los países industrializados
para poder ser industrializados, tuvieron que proteger a su propia industria. Y lo siguen haciendo. Entonces, por más allá de que uno diga, bueno, la libre competencia termina beneficiando al consumidor, esto en la práctica implica que las empresas radicadas a nivel local iban a terminar siendo perjudicadas por los beneficios que iban a tener, aunque en corto periodo, los consumidores de otras marcas. Y esto se va a reflejar en ciertas publicidades de la época. Quiero aclarar que este video que vamos a ver a continuación no es de 1983, no, es de un periodo anterior. Y seguramente este fue el video que hizo referencia el profesor García a la hora de hablar de aperturismo de la balanza comercial. Sin embargo, me pareció importante poner acá para hacer referencia un poco al clima de época en el cual se sanciona esta ley. Vamos a escucharlos, son solamente 1 minuto y medio. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, como habrán visto, la reflexión anterior obedece al argumento de este video. Porque cuando uno lo ve desde el punto de vista del consumidor, uno dice, bueno, hay mayor cantidad de oferta, mayor cantidad de productos, puedo elegir más. Pero uno va a poder elegir estos productos siempre y cuando tenga capacidad de compra. Y esa capacidad de compra te lo va a dar o tu sueldo, o el hecho de ser propietario de una empresa, o el alquiler que te paguen por un dominio en particular. Si no se protege el mercado interno, entonces, ya sea en un corto periodo o en un periodo más largo, vas a tener una crisis económica que te va a terminar perjudicando. Esto que estoy diciendo no es porque tenga la bola de cristal, sino porque ya pasó. Recordemos que nosotros estamos viendo esto con el diario del lunes, luego de la crisis del 2001. Bien, siguiendo con el estudio de la ley, nos vamos a encontrar con el capítulo número 3 de la ley de emergencia económica. Y acá nos vamos a adentrar en una de las reformas estructurales que, extrañamente lo hayan puesto en esta norma, no obedecía a una crisis. O sea, quiero aclarar, con el pretexto de esta crisis de la hiperinflación y demás, se empezaron a tocar distintas estructuras del Estado que no estaban en crisis, ¿bien? O que no deberían haber sido tratados de esta manera. Obviamente utilizaron un criterio de oportunidad para poder materializar un plan que ya venían armando, o que alguien había armado hacia ya un tiempo atrás. Esta ley, en el capítulo 3, lo que busca es buscar la independencia funcional del Banco Central de la República Argentina. Algo que ya está recepcionado y que fue concretado.
¿Qué se traduce este artículo? Lo que hace es que el Banco Central de la República Argentina pase a ser en la práctica un ente autárquico. Eso quiere decir que tiene libertad de criterio a la hora de intervenir en la economía, independientemente de lo que determine el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Por supuesto, está limitado al instrumento que lo crea, que es, bueno, la Carta Orgánica. Por eso es que el Banco Central de la República Argentina va a empezar a ser independiente, pero luego de que sus autoridades fueran designadas por el gobierno de turno. Eso quiere decir que las autoridades del Banco Central ya venían con una hoja de ruta, que tampoco seamos ingenuos, era exactamente la misma hoja de ruta que compartía el gobierno nacional, o sea, el gobierno de Menem en ese entonces. ¿Para qué se quería garantizar la independencia? Bueno, en caso de que el gobierno de Menem no se pudiese mantener en el poder o no llegara a final de mandato, tenían una forma de defender estos cambios estructurales que estaban buscando. Por supuesto, no fue necesario, porque Menem no solamente llegó hasta el final de su mandato, sino que por primera vez en la historia fue reelecto luego de la reforma constitucional del 94. Pero a la hora de que sancionaron esta ley, no tenían forma de saberlo. Bien, entonces, buscan la independencia funcional del Banco Central de la República Argentina. Segundo punto importante, porque son varios puntos los que se van a intervenir, pero una vez más he acortado el estudio. Limitar el financiamiento del Estado Nacional por parte del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, o antes de esta ley, el Estado Nacional podía financiarse básicamente de dos cajas, generando distintos instrumentos y transformando esta financiación en bono de tesoro o en deuda nacional o local. ¿Cómo era esta financiación? ¿O qué instrumentos tenían para poder financiarse frente a posibles gastos? Bueno, uno era el Banco Central de la República Argentina, que le permitía, como se dice vulgarmente, aumentar la emisión monetaria o obtener un capital, porque como todo banco lo que hacía era centralizar todos los depósitos de, bueno, la gran parte de la población argentina. Y la otra caja que tenía el Estado argentino para poder financiarse era el sistema de reparto, que históricamente ha servido para financiar al Estado Nacional. Como veremos después en la próxima ley, el Estado Nacional no solamente va a perder esta forma de financiamiento, sino que también va a perder el financiamiento de las jubilaciones, dejando de esta manera solamente el financiamiento privado o externo como principal vía para obtener divisas y poder hacer frente a cualquier gasto extraordinario, y al final de este periodo para hacer frente a los gastos ordinarios o corrientes de cada año. Por último, se establece un nuevo sistema de garantía de depósitos bastante más flexible, que permitía o abría la cancha a nuevas entidades bancarias que iban a empezar a florecer en este periodo. Acá nos vamos a ver como ciertos bancos que no, ¿cómo decirlo?, que traen la marca de un banco extranjero, se empiezan a instalar en la Argentina. O sea, son bancos que obedecen a una casa matriz en el extranjero, como puede ser Banco Galicia, pero que en la práctica su cuota societaria principalmente está armada por capitales argentinos. Pero esto ya va a ser para más adelante. Bien, el siguiente punto que trata la ley de emergencia económica son las garantías al comercio de capitales e inversiones extranjeras. Y esto va de la mano con la estrategia de aperturismo de la economía.
En este caso, lo que se está buscando, el capítulo sexto de esta ley, es el ingreso de capitales externos al país, con el objetivo de obtener divisas, primero, y segundo, financiar el ingreso de estas divisas para poder empezar a solventar un nuevo tipo de negocio, que es el negocio especulativo o el negocio financiero. Bien, en este caso lo que hacen es ir todavía más allá de la ley 21.382, que no la hemos tratado porque es de un periodo anterior, que permitía y facilitaba el ingreso ya en ese entonces de capitales extranjeros, pero en ciertas cuestiones estratégicas era fundamental que tuviesen el visto bueno del Poder Ejecutivo, por ejemplo, Banco Central. Lo que hace esta ley de emergencias extranjeras es borrar de un plumazo cualquier limitación que exista. Cualquiera. O sea, las inversiones extranjeras pueden llegar e instalarse en la rama que quieran sin ningún tipo de trámite más allá que el trámite administrativo para poder ingresar el dinero y, bueno, comprar distinta propiedad o, bueno, hacer todas las cuestiones de adquisición necesarias para poder empezar a operar. Se crea un registro de inversores de capital extranjero, pero con un gran defecto. Este registro no determina en su totalidad a qué capital pertenece tal cosa. Bien, entonces vamos a ver que existe un registro de inversores, a qué área se va a dirigir esa inversión, pero luego de un tiempo nos vamos a encontrar que hay ciertos grises a la hora de determinar a qué empresa pertenece cada capital. Porque lo cierto es que en este entonces no es que vos vas a tener un propietario y una empresa, sino que muchas veces son capitales que lo que hacen es comprar cuotas accionarias de ciertas empresas, transformando empresas que tal vez eran de carácter nacional en carácter extranjero, bien, porque cambia el titular de la acción. Todo esto va a generar confusiones estructurales que van a complicar y demarcar cuáles son las capacidades de reacción que va a tener el gobierno nacional a futuro. Además, se garantiza la inversión. Esto va de la mano con todos los tratados internacionales que va firmando la Argentina sobre protección de la propiedad privada y, bueno, como ya dijimos anteriormente, su posterior o correspondiente ganancia. Esto va de la mano con la ley de reforma del Estado. Bien, me remito al estudio que hice de este punto en la pastilla anterior. El siguiente elemento que también es importante tener presente es la suspensión del régimen de producción industrial. Esto es una de las principales herramientas que poseía el Estado para poder fomentar el desarrollo de industrias a todo nivel. Bien. Y cuando nos encontramos con este capítulo, que es el capítulo 4 y el capítulo 5, lo que establece es, bueno, primero que se aumentan impuestos o se generan impuestos nuevos a toda la actividad productiva. Antes de esta ley había ciertas actividades industriales que estaban exentas de pagar impuestos con el objetivo de fomentar esa actividad. Todo esto se acaba. Es más, la mayoría de los artículos lo que hacen es establecer el régimen de impuesto a las ganancias para distintos tipos de actividad. Por eso es que la ley también es bastante larga. Por otra parte, fomenta la exportación del sector primario. Recordemos que el sector primario es de donde sale la materia prima para cualquier proceso productivo. Cuando digo se fomenta la exportación, quiere decir que se empiezan a levantar ciertos tipos de derechos aduaneros para la exportación de granos y oleaginosas. O sea,
después de esta ley iba a ser más fácil la exportación de granos y oleaginosas y carnes, bueno, quitándole competencia al sector industrial, que bueno, se va a empezar a encontrar con una competencia cada vez más agresiva por parte de empresas que están en otros países y que les va a salir más redituable al productor agropecuario exportarlo por una cuestión de que exporta en divisas extranjeras que venderlo en, bueno, en el mercado interno. Y por último, como era de esperarse, se empiezan a eliminar los cobros de impuestos a el ingreso y egreso de capitales a nivel nacional. Esto quiere decir que se va a facilitar la timba financiera. Esto que hablamos la clase anterior, que el profesor García hizo referencia a la bicicleta financiera, al el hecho de poder obtener una ganancia solamente con un par de acciones o de establecimientos de plazos fijos en el sector financiero, se va a hacer más sencillo porque directamente no vas a tener que ni siquiera pagar impuestos por eso. Como veremos, si vos sos un empresario te vas a encontrar cada vez en una situación más desventajosa a la hora de competir, y por otra parte vas a tener un sector que va a ser mucho menos riesgoso y que va a dar cada vez mayores beneficios, que es el sector financiero. Esto va a fomentar que una gran parte del capital asentado en la Argentina como empresas se transforme en capital especulativo, o sea que las empresas dejen de producir y se vuelquen con el capital que tienen o que pudieron rescatar al sector financiero, que no es un sector productivo, pero por el hecho de la compra y venta de distintos tipos de acciones o royalties te permiten generar una tasa de ganancia. Espero que haya quedado claro. Traté de hacerlo lo más corto posible y como verán ya les he spoileado la próxima pastilla, la ley de convertibilidad. Así que espero verlos dentro de poco y saludos a todos. Nos estamos viendo.